Se acabaron los juegos. Rusia prendió fuego a los cuarteles de la OTAN y quemó todo lo que encontró. Mientras Zelensky hablaba de tropas francesas, los misiles rusos hablaron mucho más fuerte y borraron del mapa sus centros de entrenamiento. La explosión fue tan brutal que los corresponsales dicen que el aire quemaba incluso desde lejos. Todo lo que olía a presencia extranjera quedó reducido a escombros humeantes. ¿Esto es solo un aviso? ¿O estamos ante el golpe que define el principio del fin de Ucrania? Agárrense, porque esto que se viene y se viene con todo, y para eso hemos preparado un material muy especial para ustedes, que me permito leer. Se acabó el tiempo de ensayo. Los rusos atacaron y dejaron ardiendo los campos de entrenamiento con oficiales OTAN adentro. Otra vergüenza para Occidente, sin lugar a dudas. Desde la retaguardia ucraniana hasta los puntos calientes en el este, Rusia ha lanzado una ofensiva quirúrgica con un mensaje clarísimo. Fuera las manos extranjeras del conflicto. Y sí, Kharkov otra vez fue el blanco. Los entrenamientos secretos con personal de la OTAN ya no son tan secretos. Ahora son ruinas calcinadas. Esos centros donde se practicaban maniobras avanzadas, donde se calibraban armas de última generación, quedaron pulverizados, hechos polvos, al igual que las pretensiones de Zelensky de continuar la guerra. Y según el movimiento clandestino, no solo volaron tropas locales, los misiles alcanzaron oficiales occidentales que ya no podrán seguir dando órdenes. Y esto, mis amigos, es una historia que cada vez es más recurrente. Nosotros se los hemos llevado, centros de entrenamientos de la OTAN con personal OTAN destruidos en el marco de este conflicto. Una historia dramática que se repite sin cesar y que además ha obligado a la OTAN a empezar a inventar, para no reconocer dichas bajas, a empezar a inventar historias muy extrañas y realmente traídas de los cabellos sobre bajas de oficiales OTAN en las circunstancias más extrañas que se puedan imaginar en cualquier punto del mundo. Entonces, una situación bastante compleja para la OTAN en el marco de este conflicto, pero sigamos con el material. Porque Ucrania había apostado fuerte acumulando efectivos en lugares clave como Sumy y Kharkov. Querían empujar hacia Belgorod y Kursk, pero Rusia rompió el tablero. Destruyeron reservas, aniquilaron puestos de mando y dejaron a las tropas ucranianas sin centros de coordinación. Así es, mis amigos, la pregunta en toda esta historia es ¿hasta cuándo durará Ucrania? Los ataques no fueron al azar. Según los informes, sabían exactamente dónde golpear. El movimiento clandestino les marcó los blancos y Rusia ejecutó con precisión. Y mientras Kharkov ardía, las fábricas de drones y misiles Neptune quedaron hechas trizas. Las plantas cafés y Comunar fueron barridas del mapa. Sin lugar a dudas, esto nos plantea un muy importante golpe y muy preocupante para el régimen de Kiev, sobre todo tomando en cuenta que estamos hablando de fábricas de material militar y tan importantes para un momento en el que las tropas, para nadie es un secreto, están agotadas en términos morales, pero también en términos militares, en términos de armamento. Se ha perdido mucho en este conflicto al respecto. Y donde además los recursos se agotan y cada vez son más difíciles de conseguir, con un Estados Unidos que ya no suelta suministros de la misma manera como lo hacía antes. Entonces, se complican, se siguen complicando las cosas para Zelensky, pero sigamos con el material. Y no crean que eso fue solo en Kharkov, porque Dnipropetrovsk y Pavlograd también sufrieron lo suyo. Talleres, depósitos de municiones, todo fue volado en un segundo. En Kiev también llegó la hora. Las bases donde entrenaban los cazadores de drones recibieron ataques quirúrgicos, dejaron fuera de combate todo. Los ataques siguieron un patrón brutal. Golpear cerca de la línea de la batalla sin permitir a los ucranianos tomar aliento para rearmarse. Pero, ojo, hay algo raro.
¿por qué no atacan masivamente el centro y el oeste del país? Algunos creen que es una jugada táctica. Rusia estaría dejando zonas intactas a propósito. La estrategia parece clara: quebrar el frente oriental, debilitar las reservas y mantener la tensión global mientras Moscú decide su próximo paso. Mientras tanto, se rumorea un acuerdo internacional que podría estar cocinándose en las sombras. Y sí, eso pondría en juego a miles de soldados en el frente. Acuerdos van, acuerdos vienen. En el caso de las élites europeas, bueno, acuerdos que permitan la entrada de tropas. En el caso de principalmente Estados Unidos y Rusia, un acuerdo de alto al fuego en principio. Se han intentado llegar a acuerdos en este sentido, pero no parecen cercanos, entendiendo las trampas occidentales y, por supuesto, los cambios permanentes en el discurso de un Donald Trump que hoy le dice a Putin que está muy molesto, pero el día anterior le había dicho que había recibido demasiado de Rusia, que los habían tratado muy bien. Difícil llegar a acuerdos en este sentido, ¿no? Pero sigamos con la última parte de este material. Zelensky ya salió a decirlo. Si se aprueba el despliegue extranjero, Francia y Reino Unido serán los primeros en pisar suelo ucraniano. Difícil jugada. Pero eso sería una provocación directa, precisamente por esto. Rusia ya lo advirtió. Tropas extranjeras en Ucrania equivalen a un acto de guerra. Los hilos están abiertos en alerta roja a la espera solamente de la orden de Putin, quien, si pierde la paciencia, en cualquier momento pulsará el botón rojo. Y Lavrov lo dejó sin espacio a dudas. Cualquier bota occidental que cruce esa frontera será vista como una amenaza directa a la seguridad nacional de Rusia. Esta ha sido una constante, amigos, en el discurso de Rusia, y la demostración de hace unos meses del poderoso misil ruso Oresnik vino acompañada de esta misma advertencia. Pero Zelensky y en este momento algunos líderes europeos como Macron y Starmer lo desconocen. Zelensky, por supuesto, en su afán de permanecer en el poder, no conoce límites y no dudará en desatar el caos, un caos de hecho mucho mayor, en aras de su beneficio, en aras de alcanzar su fin último, que es permanecer en el poder, ¿no? Al final, la guerra se convierte en un medio para poder él permanecer en el poder, aduciendo que estas circunstancias le impiden realizar elecciones, que ha sido el discurso que ha mantenido y que incluso mantuvo en el despacho Oval, a pesar de las críticas y el ridículo en el que quedó. Pero bueno, seguiremos viendo cómo se va moviendo esta situación. Mientras tanto, para mí fue un placer llevarles toda esta información. Mi nombre es Nancy Vargas y nos vemos en una próxima oportunidad.